Gestión de los riesgos en los negocios. Caso B, Lehman Brothers. Antecedentes del caso Lehman Brothers. ¿Quién es Lehman Brothers? Fundada en 1844 con el comercio de telas, pasando por la comercialización de algodón en bruto, la expansión y diversificación del mercado al café, ferrocarril y tabaco. Luego invierten en el mercado de la radio y televisión. En la década de los 70, luego de las adquisiciones, fusiones y las sociedades con otras entidades, inicia su desarrollo en la banca de inversiones. Esto le permitió posicionarse como el cuarto banco más importante de Estados Unidos. En la década de los 2000 se adquiere autonomía creando Lehman Brothers Holding Inc. Los eventos relevantes que dan al contexto a este caso son los siguientes: el boom de las viviendas en la década de los 90, donde se impone una oferta hipotecaria a bajos intereses para la adquisición de viviendas, con oferta de viviendas atractivas, más cómodas y un poco análisis del perfil del solicitante. En el 2001, el 11 de septiembre, la economía estadounidense se debilita tras los atentados. 3. En el 2007 se impactan las aseguradoras, entidades que comienzan a mostrar inestabilidad financiera por los créditos subprime. Estos créditos es una hipoteca de alto riesgo otorgadas a personas que no cumplen con todos los requisitos para ser candidatos de otorgamiento. Siguiente slide. Principales actores de este caso. Mencionamos pues Lehman Brothers y su directiva, el Tribunal de Bancarrota de los Estados Unidos y la Fed. Continuamos con Roseli. ¿Cuándo y dónde ocurrió? El proceso se dio de 2002 a 2007, cuando se dio la crisis por créditos subprime. En el primer trimestre de 2008 se dio la pérdida del 73% de su valor en la bolsa. En agosto se dio el despido del 6% del personal. El 13 de septiembre fue decisivo debido a que se dieron las negociaciones y las decisiones sobre el futuro de Lehman Brothers, deviniendo en el 15 de septiembre del 2008 tras declararse en bancarrota. Afectaciones e impactos que tuvo. Se dio la caída de bolsa a nivel mundial. La bolsa de Nueva York sufrió ese mismo 15 de septiembre la peor caída de la historia en un solo día, que posteriormente pasaría no solo en Estados Unidos, sino que a todo el mundo. Medidas y reajustes. La primera medida fue que los bancos centrales inyectaron enormes cantidades de dinero y bajaron los tipos de interés para rescatar a los bancos y aumentar la liquidez que hacía falta. Se dieron retroceso de los derechos sociales y laborales debido a la falta de trabajo y a la pobreza extrema. Crisis de confianza en las entidades bancarias. Las personas ya no confiaban en las entidades bancarias y mucho menos en las políticas. Los inversores se hicieron todavía más ricos. Los inversionistas más poderosos resultaron impunes y resultaron triplicando sus fortunas. Tipo de incumplimientos y riesgos asociados. Esto se puede definir como las sanciones legales, normativas y la pérdida financiera o material de la reputación que una entidad puede sufrir como resultado de incumplir las leyes, regulaciones, normas, estándares de autorregulación y códigos de conducta aplicables a sus actividades. Se tiene el riesgo de mercados, que implica la pérdida en el valor y la posición de un activo de una empresa a causa de la propia fluctuación del mercado. Se tiene el riesgo del crédito, que es la incapacidad de una de las partes para pagar la deuda, que es lo que sucedió en el banco, y el riesgo operativo, que son las pérdidas financieras por una mala gestión, la falta de controles internos dentro de la propia empresa. En el riesgo de la liquidez también se pudo ver la incapacidad que se tenía del mercado el banco para poder pagar sus obligaciones. Entonces entramos en las sanciones legales, en la pérdida de la reputación y en los estándares de autorregulación, código de conducta en sus operaciones, lo cual deviene en mala ética. A continuación, mi compañero Adolfo. El 15 de septiembre del año 2008 es considerado el fin de uno de los 4 principales bancos de ese entonces por el valor de sus activos. Y es cuando la situación de quiebra de Lehman Brothers toma los titulares en los diferentes medios de comunicación e implicó el inicio de lo que posteriormente se llamó la Gran Recesión. Se hicieron algunos intentos por no llegar a esta situación. Se tenían 2 opciones. La primera, que la institución bancaria fuera comprada por otra entidad, y la segunda, la intervención del Estado
al rescate a través de la Reserva Federal. ¿Por qué ocurrió este caso? Visto en el contexto de la asignatura que estamos abordando, podemos decir que todas las entidades requieren es necesario un gobierno corporativo, ¿verdad? El cual contiene 7 pilares. Si en este caso tuviéramos que señalar a dónde estuvieron las debilidades, podríamos decir la poca participación del gobierno corporativo, las faltas y debilidades de control interno, la inadecuada gestión de riesgos y, por supuesto, la transparencia. Continuamos, Beatriz. Gracias, Adolfo. ¿Cuál fue el resultado de este caso? El quiebre de Lehman Brothers causó un punto de quiebre que hasta hoy en día se resiente en la economía global, principalmente en el pánico en el sector bancario. Fueron 24 países los afectados de manera directa, siendo principalmente Estados Unidos y la deuda pública del mismo, que aumentó en un 30% en puntos porcentuales del PIB. También surgió un efecto en cadena, debido a que se ven afectados también los stakeholders. También se hicieron ajustes con mayor y mejor regulación bancaria, debido a que hoy en día se exige a los bancos tener más capital y más liquidez, de forma que puedan aportar más capital cuando el riesgo es mayor. También observamos una menor inversión en el mercado bursátil y menor compra de viviendas. Las generaciones que vivieron tras la gran recesión han dejado de confiar en el mercado bursátil, por lo que invierten menos, y también que se redujo su poder adquisitivo, por lo cual no es extraño ver que ahora no se puede acceder a la compra de una vivienda. Pero ¿cómo pudimos evitar este caso? Tenemos dos momentos. Correctivamente, se pudieron convertir los inversionistas en acreedores. De esta manera, transformábamos a la deuda en recursos propios. Pero preventivamente se pudo haber implementado el buen gobierno corporativo, como bien ya lo explicaron mis compañeros, también unas mejores prácticas que pudieran resolver o buscar resolver los problemas de manera eficiente, buscando que la empresa salga con éxito de la crisis. Pues se pudo haber diversificado el riesgo desde el momento que el sector inmobiliario estaba teniendo problemas, se pudo haber invertido en otro mercado que pudiera equilibrar el impacto económico. También hacer un adecuado análisis de la capacidad económica de los potenciales clientes. Esto implicaría no brindar tanta flexibilidad en el otorgamiento de créditos con alto riesgo que, como bien vimos, cayeron en impago. Y para el Banco Central, de manera resumida, ¿verdad? No cometer los errores que bien habían realizado en el pasado y que dieron la puerta o el principio de toda esta gran crisis. A continuación, mi compañero Alan continuará con mis puntos. Gracias, Beatriz. Siguiendo con los últimos 2 puntos, es importante que las instituciones financieras sepan cuál es el rol que juegan dentro del contexto social al que pertenecen. Algunos de los elementos que se deben considerar en referencia a la ética y al buen gobierno corporativo son el bien común y el liderazgo y el buen ejercicio profesional. En ese sentido, es necesario asegurarse de que el crecimiento sea más inclusivo y que las reglas del juego conduzcan a la igualdad de condiciones, favoreciendo a muchos, no a unos pocos. Recordemos que uno de los aspectos claves del gobierno corporativo es proporcionar un marco adecuado de transparencia de la organización y al mismo tiempo proteger los intereses de los clientes. En ese sentido, el gobierno corporativo de Lehman Brothers permitió asumir riesgos excesivos de acuerdo a lo expuesto anteriormente por los compañeros. Esto llevó a una situación en la que las ganancias se iban quedando en la industria y las pérdidas fueron absorbidas finalmente por la administración pública, inversionistas y clientes. Pero ¿qué podemos aprender del caso de Lehman Brothers? Esta crisis financiera provocada por la burbuja inmobiliaria debe servir como lección para realizar una corrección en el rumbo de las instituciones financieras, comprendiendo que el verdadero papel del sector financiero es servir, no gobernar la economía. Su verdadero trabajo es beneficiar a las personas, especialmente financiando inversiones y ayudando así a la creación de puestos de trabajo y crecimiento. Cuando hablamos de la industria financiera, uno de los aspectos claves tiene que ver con la prudencia y también con procesos de análisis del riesgo, ya que esto engloba aspectos que tienen que ver con la administración de los recursos, la sostenibilidad y la protección del futuro. Siendo puntuales, podemos mencionar 3 elementos importantes. Número 1, regulación en las instituciones financieras para desarrollar procesos de selección más rigurosos para el otorgamiento de créditos. Número 2, supervisión constante y estricta de los estados financieros con mayores exigencias que permitan prever potenciales fraudes o maquillajes contables. Y número 3, crear sistemas de control para que los bancos y las empresas no vuelvan a arrastrar al mercado a una situación de insolvencia. Muchas gracias.